Esta mesa se titula, después de una serie de discusiones al respecto, Experiencias en políticas y promoción de la lectura y la escritura. La moderan Marta Elena Mariño y Valeria Baena, y pues nada, les doy la palabra entonces a ellos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marta Mariño, soy egresada de la carrera desde hace muchos años. Me gradué hace 13 años pues esta mesa surgió por varias inquietudes que teníamos por pensar el escenario de la circulación del libro en dos momentos, el de la promoción de la lectura y el ejercicio de la implementación de la propuesta de acercamiento al libro con la gente, y un escenario que también estábamos trabajando, y es el tema de la participación en el desarrollo de políticas públicas de lectura. Yo, después de una profunda reflexión, entendí que era un problema como generacional, como el recorrido de un camino, pues cada uno a través de su camino llega a abordar problemas diferentes. La idea es pues que charlemos sobre ese tema, y pues con Valeria hemos preparado 3 preguntas cortitas para que podamos charlar el tema. Y la primera pues obviamente es preguntarnos y decir qué hacemos y qué hemos hecho en el campo de la producción de la lectura y del desarrollo de políticas públicas. Entonces, si quieres, empezamos por acá. Bueno, buenas noches. Pues yo soy Laura Cero. Salí de la carrera hace 8 años, en 2011. Empecé la promoción de lectura durante la carrera, en el año 2008. Estaba en tercer semestre cuando entré al programa Paraderos para Libros y para Artes de la lectura. A partir de ese momento empecé a... Pues por un lado pues era como un voluntariado, entonces era como una paga muy chiquita, pero me ayudaba porque me daba mucho tiempo para leer durante la carrera, y también porque de repente la dimensión social de estudiar leyendo en ese preescolar intensivo, como lo que le llamaban la profe Carmen Elisa, que es de escribir todos los días, de repente eso empezaba a tener sentido porque ya empezaba a compartir lecturas con otros. Me salvó la vida, creo que a nivel como emocional, terapéutico, psicológico, fue como dejar de deprimirme cada vez que leía literatura y poemas y empezar a sentir que valía la pena lo que estaba haciendo. Entonces empecé ahí como el trabajo. Cuando terminé la carrera entré a trabajar en el IDARTES, en el Instituto Distrital de las Artes, como la China de los mandados. Entonces empecé a tener un contacto muy fuerte con las bibliotecas comunitarias, con los procesos de formación de la Red de Escrituras Creativas de Bogotá, y seguí en la labor de promoción de lectura. Luego me fui de viaje, volví, y en 2015 inicié un proyecto con el papá de mi hijo y con mi hijo que se llama Biblio Carrito R4, que es una biblioteca itinerante que se mueve desde hace 5 años por la zona rural de Bogotá y por diferentes regiones del país en esa labor de promoción de lectura. Siempre seguí vinculada como con la lectura, con la Secretaría de Cultura, con el Ministerio, a través pues, de diferentes programas, haciendo eso que me gustaba hacer y que me gusta hacer, que es compartir lecturas con otros y compartir diálogos también con otros, también tratando de entender un poco cómo funciona la lectura realmente en las regiones del país, cómo sobre todo se lee en la ruralidad, que es como el enfoque que le he dado a mi trabajo desde hace varios años, y pues trabajando sobre todo pues eso, lectura y escritura, tallereando, digamos que como forma de vida es muy loco porque son contratos, ahorita lo hablamos con Juan, de 4 meses, de repente tienes experiencia de 10 años haciéndolo, pero siempre estás brincando de proyecto en proyecto, desde los proyectos que son como muy enfocados en ruralidad hasta proyectos de Secretaría de Cultura que están ahí metidos en barrios, en localidades, entonces hay un contacto con lo comunitario muy fuerte. Y ya, pues eso es como lo que llevo haciendo estos años. Pues han ocurrido cosas muy bacanas a través del proyecto del Biblio Carrito. Pues el contacto con editoriales independientes, con autores ha sido muy fuerte. Nosotros pues
hacemos un enlace también entre las editoriales y los lectores, que es como, no somos el eslabón perdido, los promotores de lectura, el eslabón realmente necesario entre lo que se publica, lo que se edita y cómo la gente llega a leerlo, sobre todo porque además no estamos en la relación monetaria pues, que tiene el librero, por ejemplo, sino que estamos incentivando el libro, entonces cambia un poco esa relación con el libro y pues la relación que la gente tiene con él. También pues eso me ha llevado como a pensar muchas cosas. Escribo, entonces llevo ya varios años, pues ahorita decían, ¿no?, que el ensayo es escritura y tal. Pero bueno, sí, también pues lo que yo he hecho en estos años es diario, de pronto también por la carrera, porque mi tesis fue en diarios, y entonces se convirtió en el diario también de las lecturas, el diario del Libro Carro, y pues me volví también tallerista de escritura creativa. Llevo 4 años dirigiendo un taller de Lidartes enfocado en narrativa y en poesía, entonces digamos que ahí se gana uno pesitos de lado y lado todos los días. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Juan David Rincón. Yo me gradué de la carrera el año pasado, pero pues digamos que podría decir que afortunadamente empecé en este cuento de la promoción de lectura, pues digamos que tempranamente dentro del pregrado, más o menos como el tercer semestre, eso fue más o menos en el 2013, empecé a trabajar siendo promotor de lectura en el mismo programa que Laura, en Paralelos para Libros para Parques, y yo creo que ha sido como de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, porque fue como encontrarle ese ladito por el cual vamos a meterse en la literatura, y era básicamente estar ahí porque me gusta leer, pero no solo como ese ejercicio narcisista de me encierro en mi habitación a leer y ya, sino poder compartir eso que he encontrado en los libros con otras personas y aprender a conocer lo que las otras personas también habitan a través de los libros, porque no es solo yo recomendándole libros a los demás, sino también entendiendo cómo las demás personas leen sus propios mundos. De hecho, quería empezar mi intervención recomendándoles un libro. Se titula La utilidad de lo inútil, es un ensayo de Nushuddin, y básicamente me parece fundamental este texto porque es una defensa de las humanidades y de la literatura en este mundo contemporáneo tan dado a privilegiar lo utilitarista y estos conocimientos pues que están al servicio de eso, ¿no? Entonces es como ver cómo la literatura es útil y necesaria en nuestros tiempos, y siempre lo ha sido. De hecho, lo que hace el autor es recoger como toda una tradición literaria para explicar cuál es la esencia de eso útil que podemos encontrar en la literatura, pero no quiero desviar tanto. Mi experiencia con la promoción de lectura, lo estábamos conversando justo ahorita en el café con Laura, básicamente ha sido como, bueno, yo trabajé en Paralelos para Libros para Parques un buen tiempo, luego me salí y me dediqué a hacer otras cosas, también me metí por el lado de la edición, y luego volví a hacer promoción de lectura, pero ya era como eso, como simplemente te necesitamos para un proyecto de 3 meses, 4 meses y ya se acabó. Entonces digamos que justamente lo que hablábamos con Laura, o bueno, lo que yo le expresaba a Laura era que yo siento que si bien se han estado haciendo muchísimas cosas en el campo de la promoción de lectura, también desde la planeación de políticas públicas y de cómo se está entendiendo esto, mi experiencia personal me ha servido para entender que la promoción de lectura todavía es un oficio y una profesión a la cual le falta todavía mucho como que se la tomen en serio, como desde el simple hecho de cómo se contratan promotores de lectura para los programas hasta qué se está entendiendo por promoción de lectura, todo ese tipo de cosas. Y por eso es muy importante que este espacio esté acá, en la academia, como también la academia puede servir para aportar a estos diálogos y a estos debates de qué es promoción de lectura, cómo se está entendiendo y cómo desde acá también podemos construir unos diálogos frente a eso. Y ya, yo siento que lo bonito de la promoción de lectura básicamente ha sido eso, como poder conocer al otro
también he tenido la oportunidad de salirme también de la ciudad y poder conocer otros lugares, entender cómo la gente, lo que les decía, cómo la gente habita los libros desde diferentes formas, no solo como desde el entendimiento del libro físico, sino también desde otras formas de literatura, que eso también es importantísimo dentro de la promoción de lectura, cómo leemos y qué leemos, y ya, básicamente, eso sería lo que podría aportar inicialmente. Vale, buenas noches, mi nombre es Johan González, yo soy como el novato de la promoción de lectura, por decirlo así. He estado básicamente un año trabajando en Medellín, tanto en el Mayor como en Barrios Unidos, en un programa que se llama Leer para Sanar. Pues básicamente, no sé cómo empezó todo, fue bastante raro, porque me dijeron como, vaya a reemplazar a una persona como 20 días, y yo pues no estaba interesado en la promoción de lectura realmente. Y lo reemplacé, y pues como que me fue bastante bien, y vale, sí, pues derecho, básicamente. Vale, pues no sé, todos ustedes nos han hablado de qué es eso que los enamora y lo identifican bastante bien. Y pues yo estoy como en esa parte de la relación con la promoción de lectura, como con un noviazgo, digámoslo así, que uno, cuando uno conoce a alguien, uno al inicio no sabe cómo precisamente qué es eso que lo enamora a uno, pero pues ahí está, no sé. Entonces no lo puedo definir muy bien. Digamos que están estas cosas muy generales, que es como una experiencia no sé, a mí me gusta mucho eso de ese retorno a la oralidad, de como que a través de la oralidad tú pues impones no impones, como que propones diálogos con las personas, como que las personas pues básicamente te escuchan, pues como que también te aportan de lo suyo, como que están, no sé, como que se siente interesante, no hacen como bastantes cosas. Uno piensa que, no sé, yo salí de esta carrera pensando que la literatura en verdad no era como la gran cosa, hay que decirlo. Espera. Sí, está bien, los nervios. Sí, como que pues salir y el desempleo, pero el trabajo lo cogí al año de salir de la carrera, básicamente. El caso es que, no sé, como que esta experiencia de promoción de lectura, cuando uno se encuentra con una persona que, digamos, está encerrada en una habitación y no sabe leer, y no tiene visitas, y pues uno le lee La carne de Virgilio Piñera y se vuelve loco y todos los días me lea, no sé, pues, no sé si sea gratificante, no le puedo poner como un adjetivo, la verdad, porque estoy en esa fase del enamoramiento, como lo dije la vez pasada. Entonces, pues sí, básicamente es mi experiencia y no sé, pues digamos como que ¿qué problemas tengo yo? Pues que, no sé, que soy como mucha pasión, pero a veces soy un poco impertinente y soy como muy alegre, y por eso algunas enfermeras y doctores no me quieren. Bueno, yo pensaba y le decía a Patricia que era un problema generacional por eso. Cuando yo salí de la carrera, yo estudié física un tiempo y luego decidí cambiar a la literatura, porque a mí lo que más me gusta es aprender, lo que sea. O sea, a mí alguien me enseña a hacer un muñequito en origami, yo me siento y miro, eso me parece fascinante. En la carrera hacía muchos ejercicios de relación entre la literatura y la ciencia, hacía cosas así, era una cosa interesante. Y cuando yo salí, conocí a unos chicos de una organización juvenil y me dijeron, venga, es que nosotros queremos unos talleres de literatura y de filosofía. Y yo, pues bueno, pues empezamos a leer cosas pues que la gente consideraba muy complejas, pero yo decía, no, pero si alguien se paraba enfrente de uno a explicarle a Benjamin con todo el entusiasmo, yo no entendía un carajo, pero la persona seguía entusiasmada, tratando de explicarle a uno y conectándolo con eso, yo decía, no, yo creo.
Adorno, leíamos a Heidegger, leíamos un montón de vainas así, y yo empecé a tener un grupo grandísimo de muchachos con los que nos encontrábamos en la biblioteca del Tunal. Y ellos vivían en Rafael Uribe porque hacíamos los talleres en la Loma, y llegó un muchacho y me dijo, oye, ¿ustedes de hace cuánto es promotora de lectura? Y yo, ¿qué? No, yo leo con ellos y ya, es que se llama promoción de lectura. Entonces sí, soy promotora de lectura. Venga, ¿usted no le gustaría trabajar en la biblioteca? Yo, claro, me encantan las bibliotecas. Y empecé a trabajar en Biblored. En Biblored me entrevistó una señora que se llama Silvia Prada, que todo el mundo dice que es muy furiosa y todo eso. Y me decía, usted se va a ir para la biblioteca de la Victoria. Y yo, pues bueno, llegué a mi biblioteca y era una cosa impresionante porque eso es estar en el océano. Y tú eres la persona que le ayuda a los otros a estar en el océano contigo. Entonces yo llegué así muy contenta a mi primer día de trabajo y me dicen, a las 9 de la mañana tienes un taller de niños autistas. Y yo, ¿perdón? Sí. Yo, ok, ¿yo qué sé hacer? Yo sé leer muy bien, sé leer críticamente, sé qué características tiene un niño autista, por lo tanto sí yo puedo hacer un taller. Y empecé a trabajar. Pero hay una cosa que a mí me incomodaba, y era esa idea de que promover la lectura era promover la literatura. A mí eso me incomodaba, me incomodaba y me incomoda. Entonces yo a veces veo esos proyectos de promoción de lectura con solo literatura y yo decía, yo amo la literatura, yo estudié eso, pero no, debe haber más cosas porque la literatura justamente le enseña a uno a ver más cosas de otros mundos. Y entonces yo decía, no, yo voy a hacer talleres sobre matemáticas con los chicos y voy a hacer cosas con biología porque me parece chévere. Y empezamos a hacer un proyecto y un trabajo muy chévere en la biblioteca, y en algún momento me hice la pregunta, bueno, ¿y si eso es aquí? Que yo atendía a 3.000 personas al mes en talleres, eso era una cosa absolutamente loca. ¿Cómo será en otros lugares del país? Me salió la posibilidad de ir con un proyecto que se llama Mil Maneras de Leer, a trabajar con los maestros en bibliotecas públicas. Y empecé a trabajar con ellos y era muy chévere porque ellos decían, es que usted sabe de todo y a usted le gusta leer de todo. Entonces, claro, yo podía hablar con los profesores sociales, de matemáticas, de ciencias. Y era muy interesante empezar a ver cómo iban a utilizar la biblioteca. Y yo decía, ok, es muy diferente el escenario porque los recursos son distintos y porque el acercamiento al libro en los diferentes lugares del país es muy distinto. Me devolví decidí quedarme quieta. La experiencia de Arturo Cova es chévere, pero un momento en el que es un poco extraño durar 2 horas en un bus. Entonces dije, no, creo que quiero otra cosa en Bogotá. Y me volvieron a llamar, Silvia Prada me volvió a llamar para trabajar en el Bibliobús. Y en el Bibliobús hicimos muchas cosas como generar espacios comunitarios para que la gente pudiera empezar a leer y empezar a generar una capacidad instalada en los lugares, porque otra cosa que me molestaba era que todos estos proyectos son como asistenciales, como tú eres el que le lee al otro. Y decía, no, hay que dejar espacios en la gente, hay que formar a la gente, hay que formar promotores de lectura, y empezamos a hacer un proyecto muy chévere. Luego quedé embarazada, ya no cabía en el Bibliobús, entonces tuve a mi hija y pues sí quería un espacio más tranquilo y me dijeron, oye, es que necesitan un promotor de lectura en la Universidad Nacional en la biblioteca. Y yo, bueno, chévere. Llegué aquí a la biblioteca y había un programa de promoción de lectura con ciencia ficción en el que me fue muy bien, pero luego le empecé a poner más cosas y empezamos a poner cosas de ciencia, empezamos a llevar la biblioteca a espacios culturales, como es que queremos hacer una Comic-Con en ciencias humanas, listo, pues llevemos libros, háganlo. Y empezamos a hacer cosas así en la universidad y en algún momento dijeron, no, pues el proyecto cambió y cosas así. Pero una de las cosas que me alegraba y que me sigue alegrando es que eso persevera, o sea, eso sigue existiendo la agenda cultural, sigue habiendo actividades en la biblioteca desde todas las áreas, es muy chévere. En ese momento empecé a trabajar en la Universidad de La Salle. Yo dije, vamos para la universidad privada. Y empezaron a llegar los chicos del programa Certilo Paga. Y un chico de un colegio oficial se demoraba 1 año y medio entendiendo cómo funcionaba la biblioteca y entendiendo cómo escribir una reseña y entendiendo lo que ya debería traer de base.
Y entrar hacia la universidad no es justo. Entras en desventaja y entras perdiendo además. Entonces, en principio el programa era para hacerles lecturas y leerles poesía y todas esas cosas importantes, porque los ingenieros no leen. Ellos duran 3 horas allá con un libro, pero ellos no leen, es otra cosa. Y empecé a formar un área de lectura y escritura pensando en un centro de escritura, pensando como no, hay que generar otras condiciones, porque el acercamiento al libro, por más bonito que yo les lea, pues como que se va a quedar ahí. En ese momento, hace 3 años, me dijeron, es que la Secretaría de Educación está mirando cosas con bibliotecas escolares, y yo, pues vámonos a ver qué es lo que está pasando. Y aterricé en la Secretaría de Educación. Y ahí empecé a entender, de pronto a dimensionar un poco más el tema de las políticas públicas de lectura y cómo eso empieza a generar esos otros espacios y cómo muchas de las preguntas que me había hecho durante el camino empezaban a tener un poco más de sentido en otros escenarios y me llevaban a la acción, porque más allá de decir, no es que sí, es que las bibliotecas escolares están terribles, no es, venga, ¿y qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer para que eso avance? ¿Cómo va a hacer para que los niños lean? ¿Cómo va a hacer para que se contacten con la biblioteca pública? ¿Cómo va a hacer para que estudien? ¿Qué va a hacer? En ese escenario empecé a entender muchas más cosas de cómo funciona un poco ese andamiaje en el que uno está metido cuando es promotor de lectura. Y empecé a entender lo de los contratos de 4 meses, cómo se entienden esos procesos y a veces no se entienden. Empecé a entender porque es muy loco a veces sentarse y explicarle a alguien que es que no sirve contratar a un promotor por 4 meses porque necesitas un proceso y necesitas dejar cosas. Y que esa sea la discusión. Y la discusión no es con alguien que le gusta la promoción de la lectura, no es con un abogado, con un financiero, como esos otros escenarios, esas otras comprensiones que son diferentes a la promoción de lectura, con ellos también hay que hacer promoción de lectura, explicarles que es una biblioteca, leerles cosas, pedir presupuesto, mientras comprar libros, eso es caro, toca tener platica. Ese escenario es divertido, pero ahí empecé también a encontrar muchas respuestas a muchas cosas que me habían incomodado y que había podido cambiar en muchos escenarios, pero que también generaban más problemas a veces que soluciones, porque también es como una responsabilidad grandísima que le digan a uno, proyecte para el otro año cuántos libros se van a comprar en los colegios y que uno sepa que no hay nada en ninguno, y entonces tienes muy poquita plata y hay que repartirla entre todos y hay que pelear por más recursos y hay que ver cómo, y ese es otro escenario completamente diferente. Pero también entendí que sin ese escenario, entonces ni siquiera va a haber contratos a 4 meses, sino que no va a haber libros, no va a haber escenarios, no va a haber espacios. Eso también es una presión que se hace a los estados para eso. Y ahí estoy, he hecho una buena gestión. Se ha avanzado muchachos. Y se ha avanzado y yo todos los días me pregunto si estoy avanzando. Es porque yo sí me creo ese cuento que le echaban a uno cuando llegaba a la universidad, que la universidad invirtió en uno, que el país invirtió en uno y que esperan que uno saque la cara. Yo digo, no, yo tengo que sacar la cara por lo que yo estudié, por lo que yo hice por mi universidad. Yo me creo todos esos cuentos románticos que sí, yo, la pública me ha formado, sí, todas esas cosas y demás, pero sí es importante como poder dimensionar también esos otros escenarios. Y ya, voy. Vamos a ver qué nos trae el futuro. No sé qué. Bueno, fue por igual para menos. Y lo digo porque en comparación con las historias de mis colegas que son son tan interesantes. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Soy Francisco Tagle, me gradué de la carrera en el 2010, hace casi 9 años. Yo empecé a trabajar en el campo editorial en el departamento desde que era estudiante, de hecho con la profe Patricia, en la revista del departamento durante algunos años, continué el trabajo de asistente en la revista durante unos 3, no recuerdo exactamente cuántos. Fue una labor sumamente formativa que me permitió luego del grado vincularme al centro editorial de la facultad como editor junior, trabajando en revisión de estilo, de revistas seriadas, de colecciones de libros particulares, pero también coordinando cosas muy interesantes
como por ejemplo, yo no sé si siga uno de señor Cabalgaros. Va bien. Bueno, sigue como estaba el viejo, entonces va bien. Y a partir de ese proceso de formación de la carrera y de continuar trabajando en edición académica, pasé a trabajar un tiempo en la editorial de La Javeriana, donde otros colegas que están acá, incluyendo yo, han trabajado también. Y estando allá, y luego de dedicar varios años de mi vida a la corrección de estilo y a la edición, me di cuenta de que era un trabajo terriblemente desgastante. Yo no sé si ustedes han visto un episodio de los expedientes sobre el monstruo, que se come las enfermedades de otra gente y los cura. O sea, se los come, los vomita y la gente sale curada. Pero el reparo del asunto es que el monstruo tiene las enfermedades que se comen los demás. Y, no, en serio, no les miento, en cierto momento yo me daba cuenta, por un lado, que mi escritura me ahogaba terriblemente, y segundo, que no le podía dedicar tanto tiempo ni amor a mis lecturas, porque estaba todo el día trabajando, leyendo textos que en su teoría no me interesaban. Así que dije, no más, yo creo que hay vida más allá de la corrección de estilo. Definitivamente hay vida. Y bueno, empecé a trabajar en ciencia de comunicaciones y relaciones internacionales, en esa facultad de hecho. Es súper interesante porque además, lo digo, no tiene nada que ver con la mesa, pero me parece que ser estudiante de la universidad y luego trabajar dentro de la universidad le da una perspectiva muy interesante de cómo funciona todo y sobre todo una sorpresa tremenda de cómo funciona esto. Es decir, lo digo en términos exclamativos, de cómo putas eso se mantiene andando porque es realmente caótico, por ejemplo. Y uno siempre, y los profes seguramente lo sabrán, que es realmente milagroso en ciertos momentos que alguien pueda llegar a dar clase con los elementos básicos requeridos para él. En realidad hay algo misterioso alrededor de todo eso. Luego de ese tiempo, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con el trabajo actualmente, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC. El CERLAC es un centro categoría 2 de la UNESCO que existe en Bogotá hace ya casi medio siglo. Es un centro muy interesante porque se dedica a apoyar a todos los gobiernos de la región en el desarrollo de políticas públicas, en el sector editorial, en lectura y en bibliotecas escolares. Y ahí arranqué coordinando un proyecto de cooperación internacional regional de bibliotecas públicas y luego tuve la suerte de empezar a coordinar el área técnica del centro, lo cual significa plantear investigaciones sobre cómo está el sector editorial en América Latina, acompañar al Ministerio de Cultura de la región en el desarrollo de sus políticas públicas, en la revisión de la legislación que protege el libro, que fomenta el desarrollo de bibliotecas públicas, escolares, en fin, trabajando en general en lo que en el centro llamamos algo, no del todo correcto, pero una especie de ecosistema del libro y las prácticas de lectura, lo cual implica pensarse todos estos temas de la promoción de la lectura, de la edición, de la formación de lectores en la primera infancia, en la primaria, en la secundaria, como un gran círculo que conecta dimensiones de la vida privada, de la vida compartida, de la cultura de un país, de la cultura de una región, de su producción económica. De hecho, hablamos un poquito antes de la mesa con Valeria y con Marta, con quienes de hecho tengo que hacer tratos de vez en cuando por proyectos en común de la Secretaría de Educación en el centro. Hablábamos de la importancia de no pensar aisladamente, cosa que uno hace muy frecuentemente en la vida porque es lo más conveniente casi siempre, no pensar aisladamente estos fenómenos y de hecho ser conscientes de que cuando uno se piensa un trabajo, por ejemplo, como editor independiente, se saca un par de libros interesantes al año y se piensa la promoción de lectura y se piensa el trabajo de las políticas de bibliotecas escolares, de bibliotecas públicas, en realidad está hablando de un círculo sumamente interesante que va desde el autor, ya sea literario, libros informativos, científicos, lo que sea, que pasa por un proceso de edición, de corrección, de narración, de creación de sellos, de colecciones, de distribución de esos libros, de comercialización en puntos de venta, en librerías, que implica el que los lectores lleguen allá, y cómo llegan allá, llegan a través de bibliotecas, de la promoción de la lectura, y eso empieza a conectarse, como lo decía muy bien Marta, con una serie de andamiajes invisibles y sumamente aburridos en la mayoría de ocasiones, en realidad, que son las legislaciones que protegen el libro en América Latina, las legislaciones que protegen el desarrollo de las bibliotecas públicas, el hecho
de que Bogotá cuente con una red más o menos amplia y más o menos desarrollada de bibliotecas públicas tiene que ver con desarrollos políticos, tiene que ver con desarrollos legislativos. El hecho de que ninguno de nosotros pague IVA por los libros, lo cual hace que sea un poquito más caro de lo que ya son en Colombia, tiene que ver con un trabajo legislativo. Y en realidad, cuando uno empieza a ver esto con una visión un poco más panorámica, se da cuenta de que hay una conexión muy interesante y profunda, no solamente con eso, sino incluso con la carrera, pero creo que vamos a hablar de eso más adelante, entonces no me adelanto, ¿verdad? No, voy a cortar acá. Gracias. Gracias. Bueno, yo soy Valeria Baena, me gradué en 2007. Yo no estudié física ni matemáticas, entonces no voy a hacer la cuenta. Yo les cuento que desde que hice la tesis, mi tesis estuvo relacionada con promoción de la lectura. Iba a ser una tesis muy seria y muy académica sobre barroco, creo, no me acuerdo, y dije, esa vaina no se la va a leer nadie, yo mejor hago algo más práctico. Y estaba trabajando en un proyecto de promoción de lectura en un colegio distrital, el Colegio Juan Rey, y empecé a trabajar con niños de segundo de primaria y no sabían leer ni escribir, y había niños de muchas edades, de 7, 8, 9, hasta de 12 años, no sabían leer, escribir y no tenían ni idea de nada, de que era un libro, lo cogían al revés, o sea, era una cosa aterradora. Y ahí fue que, estando todavía en la carrera, como que empecé a meterme en ese cuento de la promoción de la lectura con los niños, sobre todo. Creo que yo nunca he hecho promoción de lectura con adultos, ahora que lo pienso. Entonces, desde ahí partió. Yo, después de graduarme, tuve proyectos independientes de promoción de lectura, con bibliotecas escolares, y después entré a trabajar en la red de bibliotecas del Banco de la República, la Luis Ángel Arango, como la profesional de investigación y referencia de la red de bibliotecas del Banco de la República, literatura. Eso sonaba pues muy rimbombante, muy chévere trabajar en el Banco de la República, se hicieron cosas muy bonitas ahí, y lo que hice fue un poco como un diseño de lo que en términos de promoción de lectura tenía que tener la red de bibliotecas. Ustedes saben que la red de bibliotecas del banco son como 26 sucursales en todo el país, y pues había que dar una especie de lineamiento sobre qué había que tener en las bibliotecas de las ciudades, qué ecosistema había del cuento, que era un club de lectura. Entonces ahí empecé pues con los pilotos en la biblioteca Luis Ángel Arango, y montamos en esa época el Club de Jóvenes Lectores, que aún hoy existe. La obra del cuento existía, es así, no me doy crédito. El Club de Cómic también. Y de ahí empezaron a surgir, yo después me fui, pero de ahí, de esos clubes, empezaron a surgir el club de poesía, el club de clásicos, creo que hay uno. Entonces hay varios clubes de lectura, y se empezaron a hacer clubes de ciencia, de astronomía, de arte, y fueron todos clubes relacionados con la promoción de la lectura. Hasta ahí voy allá, en ese lado de la mesa. Después, voy a saltarme unos años. Hace casi 2 años, otra vez aterricé en la Secretaría de Educación y empecé a hacer la parte aburrida que es un poco lo que nosotros estamos haciendo en este momento, que es pensarse desde algo un poco más global, más desde afuera, como viendo lo que dice Francisco, todo el ecosistema de lo que está sucediendo alrededor del libro y la lectura, y empecé a coordinar el plan distrital de lectura y escritura, que se llama Leer es Volar en esta administración. No, fui yo llegué y eso ya estaba andando. El nombre y todo el resto de cosas. Entonces, eso es volar. Y allí
ya entonces uno aterriza en lo que Marta y Francisco están, pues lo que han comentado, y es la parte administrativa, la parte, o sea, hacer unos estudios previos, pasar una propuesta, en el caso de Francisco, él hace la propuesta, y en el caso nuestro, entonces leemos la propuesta, y con base en esa propuesta hacemos un documento que el jurídico, al que hay que explicar qué es eso, como para qué. Entonces, no, mire, es que la importancia de la lectura en la educación para la trayectoria escolar exitosa de los niños, ¿no? Entonces, ahí le toca a uno echar una carreta y empieza uno a volverse muy hábil en otros géneros como inexplorados, que jamás yo pensé que existieran, sinceramente. Y empieza uno a escribir justificaciones, informes para planeación. Son cosas bien interesantes cuando uno les coge el tiro. Básicamente, eso ha sido como mi trayectoria en promoción de lectura. Yo estaba bien metida en promoción de lectura, y ya desde el otro lado, pues como en el pensar las estrategias que incluyen promoción de lectura, pero no solo proyección de lectura. Entonces esta mesa un poco pensada como las políticas, como desde la política de los lineamientos de la lectura y la escritura a nivel, por ejemplo, distrito o a nivel nacional, nos pone a pensar en esa necesidad de estrategias específicas y concretas como la del bibliocarrito, y cómo esa acción específica entra en toda es como una red, como una constelación de acciones que se requieren y que muchas personas pueden ahí meter la cucharada. Yo quería pasar entonces a la segunda pregunta, y va, digamos, pegado a lo que les decía de mi tesis. De hecho, voy a decir la pregunta respondiendo. La relación que hay entre el oficio o lo que estamos haciendo en este momento y lo que estudiamos en la carrera. Esto es súper difícil, yo sé. Voy a hablar un poquito para que piensen. Pero básicamente es eso, porque muchas veces, no sé si lo sintieron los demás, pero en el momento de estar estudiando, de escribir y después decir, bueno, voy a salir al mundo laboral, y esto para qué me va a servir, a quién me va a servir para vivir, no sé. Entonces, finalmente yo por eso decidí, durante la carrera y antes de graduarme, hacer la tesis en promoción de lectura, y como ir aterrizando de lo general a la experiencia particular de promoción de lectura en la escuela de Juan Rey. Entonces, quería eso, como saber si alguno de ustedes, en qué momento hay una relación, si se puede conectar lo que estudiaron durante los 4 años, o más si estudiaron más. Bueno, siempre. Y lo que está sucediendo ahora, porque más o menos contaron que habían llegado casi que un poco por casualidad la mayoría a la promoción de la lectura o al tema de políticas, pero ¿cómo se relaciona realmente con la carrera de literatura? Laura tiene ya una idea. Bueno, quería, así, mientras estabas hablando, pensaba, uno, el asunto de que sí, que nos formaron en lectura crítica, entonces que uno tiene como eso muy clavado, que por alguna razón cuando uno empieza a leer mucho, pues sí, hay muchos estudiantes, muchos literatos muy tímidos, pero finalmente uno también desarrolla esa habilidad oral, y esa es la que se viene a explorar cuando uno arranca como en la promoción de lectura. Se resucita la lectura en voz alta, pero también se resucita como esa habilidad para conversar y dialogar. No al nivel del profe, la clase y levantar la mano, pero sí está eso muy presente, que es como esa
eso que también es la academia, que es el diálogo. Entonces eso está muy presente ahí. Cosas que sí echen falta, por ejemplo, que cuando empecé una promoción de lectura, pues lo primero que llega a ti son los libros para niños, y en la carrera tú no has leído ni un solo libro para niños. Entonces sí es como decir, uy, madre, no, mira tú el poder de lo poético acá, y porque nunca hablamos del libro álbum en la carrera. Porque es un subgénero. Claro, porque es una cosita, eso es para niños, ¿sí? Ahí arrancó el asunto. Entonces, pues eso sí lo eché en falta, pero sí siento que esa habilidad para entender, para finalmente lo que nos enseñaron un poco y lo que uno fue aprendiendo, que fue leer entre líneas, leer y comprender lo que se quiso decir y cómo se quiso decir y cuántas posibilidades tiene, suscita conversaciones y permite que uno pueda tener discusiones muy nutridas con las personas. Cuando yo arranqué, pues yo no sé si fue tan azaroso, la verdad. O sea, creo que para mí sí fue una decisión. O sea, fue una decisión como de hecho, tenía una compañera de carrera la que me llevó a mi segunda lectura, que se llama Angela Dimate, que también era de mi mismo semestre, y Angelita me dijo, Laura, yo veo que a ti te encanta leer con la gente, y yo siempre pues cargaba libros para niños. Entonces nos sentábamos en el PROE, pero yo les sacaba, era, qué sé yo, Antonio Brown, cosas que salían, y la gente era como, ¿qué es esto? Y bueno, nos encarretábamos. Me dijo que por qué no entraba a paraderos para libros, pero yo tenía 17 años. Entonces no me podían hacer firmar el contrato de voluntariado, que eso es una cosa rara de por sí. Eso cambió. Sí, yo sé. Sí, pues cuando yo llegué a Lidartes, yo recuerdo que les dije, bueno, ¿cómo les explico? Nosotros firmamos un contrato y ganamos 120.000 pesos al mes. Entonces la gerente de literatura, ¿qué? Pero yo le estoy dando un montón de plata a una lectura. Y yo, bueno, ya me callo. No quiero saber más. Pero entonces esperé ese año y apenas cumplí 18 años dije, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces para mí sí fue como una decisión muy clara desde el comienzo. Y lo raro es que no tenía casi nada que ver con lo que estaba sintiendo que estaba viendo en la carrera. O sea, me tocaba seguir leyendo cosas muy fuertes, muy pesadas. Pues lo único bueno que tenía era que tenía mucho espacio y tiempo para leer. Cuando no llegaba nadie a la playa a preguntar por un libro, yo me podía sentar y terminar de leer a Roland Barthes o lo que fuera que me ponían de tarea. Entonces eso por un lado. ¿Qué otro? Entonces la capacidad para hablar, la falta de libros para niños, pero la universidad es muchas cosas, y la universidad también era la universidad pública. Entonces esa otra cosa que es la formación crítica, el pensamiento crítico, y que también soy parte de la universidad pública, y la universidad pública me trajo acá, hizo que cuando yo entrara como a trabajar en todos estos proyectos también sintiera que eso que era importante, y que para eso también me habían formado. Sí, que me habían formado también para trabajar con la gente, para seguir haciendo como pues, esto que sí tiene una dimensión, como lo dije ahorita, una dimensión social muy fuerte, y también trabajar desde eso otro que es la universidad pública, que también es la rebeldía. Entonces como que el contacto con lo comunitario, con lo independiente, con los proyectos que se gestionaban desde las comunidades, tenía muchísimo que ver con lo que estaba viendo en ese compartir de la universidad, que no es solo compartir con literatos, sino compartir con la gente de sociología, con la gente de antropología, con toda la gente que está en las otras carreras y las que sentimos y empezamos a trabajar, qué sé yo, vamos a igual que empiezan a surgir proyectos por todos lados. Entonces todo eso, creo que eso también es la carrera. Entonces hay muchas cosas. La carrera no era entonces solamente las lecturas que nos ponían, o la forma, o el tener que escribir ensayos todas las semanas, sino también ese ambiente de discusión que pasó pues también a ser parte de mi vida. Creo que eso es, en eso de la relación con lo público, pero también para desde la independencia y desde lo participativo. Entonces creo que eso también es la Universidad Nacional. Bueno, yo creo que comparto. Aprendes a redactar proyectos muy fácil.
Yo creo que comparto como muchos de los puntos que ya tocó Laura acerca como de la relación que desde las clases uno empieza a formarse con la lectura, ¿no? Y es como las clases también son un espacio de diálogo sobre eso que se lee y cómo mi lectura también se alimenta de las lecturas de los demás, no solo como de lo que el profesor en clase te dice, sino también de escuchar a tus otros compañeros, y eso también me pasaba mucho y me pasa cuando leo en otros espacios, en talleres o siendo tutor en cursos o cosas así, en los trabajos en los que he podido estar en la promoción de lectura. Y es eso, como saber que lo bonito de la literatura es que es tan diversa que no existe una lectura correcta de los textos, ni una única lectura, sino que precisamente los textos se alimentan de sus lectores, de cómo yo me confronto con eso que estoy leyendo y cómo eso también puede ser una excusa para el diálogo, para encontrarse no solo con el autor y con el libro, sino también con el otro y con la experiencia de todos los lectores que han pasado por ese mismo texto. Y siento que eso se empezó a formar evidentemente en las clases. Entonces siento que pues para mí creo que eso ha sido como el punto de relación más importante entre lo que estudio y lo que hago, y es eso, compartir lecturas básicamente. Siento que quería decir otra cosa, pero no tomé notas y se me fue. Pero sí, básicamente es eso. Vale, pues la relación que tiene como el oficio con la literatura es como, pues en mi caso es bastante variada, digámoslo así. En un primer momento, pues se da a través del olvido, porque olvidé todo esto académico y pues desde ahí me empezó a ir bien como promotor de lectura. Sí, como que como, a estos Benjamin de Adorno, como hablando de Kafka y de todos sus amiguitos, y entonces como que empecé a ver como con claridad lo que podía compartir con la gente, básicamente. Entonces como que ese olvido en parte, pero también, no sé, digamos en el caso del hospital es bastante complejo porque como que, no sé, la gente juzga a los pacientes de una forma muy extraña. Digamos como que todas las enfermeras, todos los doctores, el personal, incluso los acompañantes, solo se preocupan porque se recupere físicamente, y pues eso está bien, pero que hay como de deshumanidad, como de, hey, yo soy un ser humano que me expresa a través del lenguaje, como que pues a nadie parece importarle eso un poco. Entonces, como que a veces, dadas esas circunstancias, los pacientes suelen ser como reducidos y su humanidad se reduce, solo es como un aparato muy complejo que hay que retornar a la normalidad, pero pues no es así. Digamos como que a mí me ha ayudado bastante no subestimarlos, de hecho como que uno piensa como, bueno, están cansados, están enfermos, vamos a leerles algo suave, me dicen los acompañantes como, vaya a leerles algo lindo, pues. No. De hecho, la vez pasada me compré un libro de retornando a lo literario y a lo académico, un libro que sacaron acá, que es de minificción, que tiene como varios ensayitos. Y entonces pues pensé como, vale, los pacientes son como muy elegantes, como que puede que duren, no sé, meses, o puede que duren un par de días nada más. Entonces, ¿cómo voy a hacer como esta articulación entre que se apasionen por la lectura y que empiecen a escribir? Entonces empecé a copiar ese librito de minificción y a partir de ahí pues empecé a construir como minificciones hospitalarias con toda esa teoría que encontré en ese libro. Y pues ha calado bastante por ese lado. Y pues, creo que eso es todo básicamente. Es que yo llevo un poquito, ustedes saben. Yo tengo un problema, yo siempre diciendo de todo. Yo no creo que yo pueda hacer a un lado todo lo que aprendí. O sea, para mí lo que yo aprendí en la carrera, como pues, casi todas las cosas que procuro aprender, procuro pensarlas en términos de lo práctico. O sea, yo no creo que Adorno sea abstracto, yo no creo que Benjamin sea abstracto, yo no creo que Madame Bovary sea un libro abstracto, yo no creo que eso esté alejado de la realidad vital mía.
Cuando yo empecé a trabajar en promoción de lectura y empezaba a mirar cosas con los chicos, yo decía, a ellos les tiene que servir entender por qué tienen que irse al servicio militar. Y eso ya lo ha hablado mucha gente, porque mucha gente lo ha pensado y ha pensado que no es justo. Y entonces la lectura puede alimentar eso. Ahorita cuando tiene uno que explorar los otros géneros de los estudios previos y se reconcilia con el Excel, entonces uno empieza a pensar cómo esas lecturas que uno tiene le han construido a uno ideológicamente, cómo uno no se rinde ante ciertas cosas porque eso es lo que construye su ideología, y la ideología en últimas es lo que termina modelando su acción. Cuando uno está sentado frente al abogado que lo está mirando como si yo estuviera hablando en japonés, hablando de la importancia de realizar la feria del libro, porque no se van a vender libros, sino que vamos a llevar niños para que ellos tengan un contacto con la cultura, porque es importante, porque eso genera unos escenarios que los aleja de la exclusión y que les permite dimensionar ese ejercicio académico de una manera más conectada con la vida diaria. Y uno se siente, le dice con la abogada, y el abogado le dice, pero eso no se puede escribir, dígame cuántos niños va a llevar. Pero cuando uno logra convencerlo, lo logra convencer porque uno tiene eso incorporado y metido en la cabeza. O sea, todas esas lecturas lo han llevado a uno a construir eso. Yo siento que yo aplico todo lo que aprendí en la carrera en lo que hago. Claro, uno redacta bien, uno es capaz de escribir una cosa bien hecha, según la estructura del texto uno saca un texto decente. A veces trata de no hacerlo tan excesivamente decente porque resulta un poco incomprensible, porque no es demasiado riguroso, pero uno sí procura dejar que esas cosas que aprendió lo alimenten, que todo el tiempo lo alimenten. O sea, yo creo que cuando a mí me dijeron que participara, por ejemplo, en la Secretaría de Educación avanzando las bibliotecas escolares desde lo administrativo, yo lo hice porque ideológicamente considero que no es justo que un niño en la escuela no tenga libros y no tenga una biblioteca. Yo creo profundamente que eso no debe pasar. Y no debe pasar, y hay muchas personas que ya lo pensaron, y mucha gente que yo lo leí, yo ya la leí, o sea, yo creo que yo leo a Kant y yo le creo a Kant, yo creo que Kant tiene razón. Y lo creo vivencialmente, o sea, de verdad, yo digo, no, sí, efectivamente, hay que brindarles libertades individuales a nuestros niños y que lean, lleguen a la mayoría. Yo me creo esos cuentos, es una cosa un poco loca, pero yo sí creo que eso que uno hacía en clase era también perfilar un poco cómo reconciliarse con esa ideología y cómo compartirla con otro, ¿sí? Sin llegar a la discusión de cómo se le ocurre que un niño no va a llegar a ser mayor de edad. Pero uno sí lograba esos escenarios. Yo siempre he pensado que todo tiene que aterrizar en lo concreto, porque yo soy muy despistada, entonces si no, ahí me pierdo. Cuando yo empecé a trabajar en la universidad, pues lo primero que hice fue llegar al departamento, ¿no? Como, buenas, ¿qué hubo? Otra vez estoy aquí. O sea, no me he ido de aquí. Y una de las cosas que le propuse al profe William en ese momento fue, venga, hagamos un encuentro sobre promoción de lectura y charlemos sobre ese tema, invitemos gente y hagámoslo, a ver qué pasa. Nos fue muy bien, y se empezó a pensar en la pasantía de promoción de lectura. Y yo hice eso de hacer el encuentro de promoción de lectura porque yo sí creo que los libros se deben difundir, y yo sí creo que pues tengo que hacer algo por la humanidad, y pues no puedo ponerme a plantar árboles como Chekhov porque tengo el terrenito, pero sí puedo aportar generando estas dinámicas. Y esa ideología la ha formado la universidad y la ha formado la carrera. Esa forma de pensar y entender que la literatura es una ciencia humana, y en ese sentido le aporta esa construcción social de vivir mejor unos con otros, por lo menos sin matarnos. Entonces sí creo que está eso allí. Yo nunca me he olvidado de lo que aprendo. De hecho, pues la gente que ha trabajado conmigo sabe que siempre salgo con algún recorderis
alguna cosa que aprendí, porque para mí sí es importante que la gente lea Kafka y que entienda eso, y que entienda también por qué la literatura colombiana es así, y que también sienta que Arturo Cova es un pendejo y se le cae uno gordo todo el libro. Vale la pena que la gente tenga esa oportunidad y que también a partir de ahí pueda leer ciencias y ensayos y libros y filosofía. Pero la ideología que uno tiene frente al tema y la responsabilidad que uno empieza a adquirir, la adquiere en la carrera. Y la adquiere uno leyendo a Roland Barthes, aunque uno en ese momento no lo dimensione. Cuando uno pelea con Roland Barthes, o se hace amigo de Adorno, o se hace amigo de Benjamin, está formando su ideología. Y eso es interesante, ¿sí? Yo creo que eso es lo que uno aplica a la vida. Pero también es que es un poco... Yo sí tengo mis amigos imaginarios que me orientan en el proceso. Pero sí creo que es eso. Yo sí creo que eso es una de las cosas más bonitas y que más le agradezco a la carrera. Ese ejercicio. Eso fue como lo más importante para mí. Y cada vez que hago un estudio previo, sí, yo lo hago pensando en Benjamin, en Adorno y en todas esas cosas raras que ve uno, sí. Porque me quedan bien hechos mis estudios previos. Yo tampoco siento que haya una ruptura entre la carrera y lo que hago ahora. Pues obviamente no, pero en perspectiva y hacia atrás todo es fácil de entender. Me han preguntado hace 9 años, ¿usted va a hacer esto? Digo, no tengo idea, ¿qué tiene que ver con lo que estudio actualmente? Pero de nuevo, insisto, yendo para atrás, siento que hay una continuidad para mí evidente en el tipo de trabajo, lecturas y discusiones que tenía en la carrera con mis padres y con los profesores. Siento que este ánimo permanente de historizar los fenómenos literarios que estamos leyendo en cada una de las carreras es fundamental para el trabajo que hago ahora. El hecho de situar particularmente en contextos concretos, en desarrollos particulares de la forma literaria me ayudó a entender actualmente lo que hago también en términos históricos. Y siento yo que de alguna manera, si uno coge la literatura como parte de algo más amplio, que uno podría llamar la cultura del impreso, la cultura impresa, escrita, como quieran decirlo, hay gente que lo dice muchísimo mejor que yo. Siento que hay simplemente un salto de empezar a entender de manera situada de nuevo la literatura relacionada con contextos particulares de producción. Yo obviamente pasé algunas de las materias por estas discusiones, seguramente no lo hice con tanta atención como me habría gustado ahora haberlo hecho, pero el poder entender que, por ejemplo, ciertos desarrollos literarios están íntimamente vinculados a condiciones materiales de la producción, de la circulación de los textos, el desarrollo de la prensa escrita, de la ampliación de públicos, es algo que le ayuda a entender que la literatura no es algo aislado, sino que está íntimamente vinculado a procesos sociológicos, económicos, físicos, materiales, de un orden mucho mayor y que enriquece, a mi modo de ver, su comprensión. Y una vez hecho ese salto, siento yo que lo que viene después de eso es simplemente aplicar ese mismo tipo de herramientas de conocimiento a la actividad de la política pública, historizar la política pública, analizar las herramientas ideológicas que están tratando de ser transmitidas a través de los ejercicios de promoción de lectura, de selección de colecciones, de diseño de legislación, en fin. Para darles un ejemplo súper interesante, hace años en un país que no voy a nombrar, tuve la oportunidad de conocer la carne, la costura de un proceso de selección de títulos para colecciones de primera infancia. Y de los libros que hemos propuesto, después de hacer un estudio y una evaluación con expertos, etc., las personas de esta entidad pública, de nivel ministerial, nos dijeron que estos 5 libros no pueden hacer parte de la colección sin más. Infortunadamente, en ese momento estaba del lado del operador, que es básicamente el esclavo contractual de una entidad que tiene que hacer lo que esta entidad más poderosa tiene que hacer. No, pero no eran ustedes, era otro país. Otro país llamado Colombia. Y el caso es que tuve la suerte, cuando volvieron las puertas de los libros, de
de encontrarme con que esta gente había hecho un trabajo de censura muy poco prolijo y habían dejado las marcas de la censura sobre los libros. Entonces uno abría el librito, no recuerdo cuál era, y uno encontraba post-its pegados en un montón de palabritas incorrectas. Entonces había una cosa que decía, dice Pedro, y ese libro estaba por fuera. Habla de dioses, eso está por fuera. Y el mejor de todos, que era alucinante, era un libro de aprendizaje sobre alimentación para niños y cómo comer mejor, etc. Y este libro hablaba de la industria del azúcar, y porque el azúcar es una mierda, y porque es tan problemático comer tanto azúcar, en fin. Y hay una notación súper preciosa en los términos como de comprender la política, cómo funciona seguramente. No, le ponían un post-it y hacía una anotación. Y esta anotación decía algo como: el libro identifica adecuadamente los beneficios y perjuicios del azúcar. Es equilibrado, pero en todo caso señala lo malo que la industria del azúcar, la industria alimenticia. No recomendable. Lo sacaron. Entonces, ¿por qué voy a esto? Y es, uno por lo general se imagina que estas consideraciones de análisis ideológico aplican sobre todo a los grandes procesos de la historia. ¿No? La historia se hace día a día, paso a paso, contrato a contrato, selección a selección. Y entonces hacer esta conexión entre lo que implica elegir un libro en particular y no elegir otro, tiene una connotación histórica, política, cultural, ideológica súper importante. Un ejemplo, vayan a cualquier librería de Bogotá y hagan el siguiente ejercicio: cojan 10 libros y revisen dónde es la edición. En la mayoría de casos son editoriales españolas. Si les mostras la gráfica de las proporciones de circulación de libros en Colombia y en América Latina en general, se dan cuenta que la proporción es terriblemente desequilibrada. La mayor parte de la circulación de los contenidos editoriales literarios, no estoy hablando de textos científicos ni textos educativos, la literatura está siendo gestionada por la industria española, aun cuando sean casas matrices que trabajan acá, que se ven colombianos, pero fuera. Eso implica algo. Puede ser bueno, puede ser malo, no voy a hacer ese juicio ahorita. Y una de las relaciones, por ejemplo, el hecho de que la circulación de libros estuviese altamente restringida entre los virreinatos es una condición histórica que al día de hoy, no digo que siga vigente, pero que tiene todavía consecuencias actualmente, y que impide una serie de procesos de diálogos mucho más ricos, horizontales, entre los distintos países de América Latina. Y eso es patente. Y de hecho, si uno se va al siglo XIX, que es interesantísimo, Sarmiento, ese presidente súper famoso del siglo XIX de Argentina, fundó una de las primeras bibliotecas gratuitas de la región, en particular Argentina. Y el tipo, me encontré una cita hace rato y la perdí, no sé dónde está el documento original, hablaba de una cosa que me hizo sentir muy orgulloso de lo que sigue en el Cerrado. El tipo del siglo XIX decía: América Latina quiere algún día alcanzar la condición de sostenibilidad económica, cultural y su independencia de los imperios europeos, tenemos que promover el intercambio de libros entre la región. Y el tipo empieza a hacer el trabajo de intercambio de libros para que los argentinos manden textos publicados a Perú, a Chile, a Colombia. Más de un siglo después, esos esfuerzos continúan, las barreras permanecen, son cada vez más invisibles, son más terribles, pero yo solamente quería como cerrar la ronda de los comentarios, haciendo un comentario sobre algo que siempre he pensado, ya se me había olvidado pero me acordé escuchándolos, y es que estudiar literatura, por más de que no sea tan evidente la relación en un principio, pues, obviamente la relación evidente es continuar en la academia, ¿no? Pero no, digamos, es la más evidente. Pero la literatura, estudiar literatura, no la literatura, estudiar, ser un profesional de estudios literarios, da unas habilidades en muchas cosas. Diciéndolo en términos prácticos, a los antropólogos les cuesta un poquito más conseguir trabajo que a los literatos, porque uno puede moverse muy bien y con calidad
en muchos campos. Es eso que de pronto querían hacer los comunicadores sociales, y uno puede ser un muy buen comunicador y no necesita haber estudiado comunicación social y periodismo. Lo digo por experiencia propia. Hice una pasantía en El Espectador y yo estaba incluso todavía en la carrera estudiando literatura, pero yo escribía de lo que fuera, de concierto, de música, de libros, de arte, porque obviamente en la sección cultural, por supuesto, tampoco me iba a ir a deportes. Pero si tocaba escribir de deportes, uno escribía de deportes, o sea, uno tiene la habilidad, y creo que va a lo que alguno dijo, es esa capacidad, creo que Laura y Marta, de pensamiento crítico, de saber leer, porque uno aprende a leer, y uno aprende a escribir sobre lo que lee y a tener una mirada crítica, y eso le sirve para todo. Para todo. Entonces creo que simplemente es como un cierre de lo que iban diciendo. En el caso bueno, cuando fuiste corrector de estilo, pues eso finalmente se lo enseñaron a uno aquí. La gente escribe muy mal afuera. Escribe muy mal. El mundo de afuera es horrible. Y uno tiene que tener un proceso como de aceptación y entender que el mundo escribe mal, pero uno puede ayudar al mundo a escribir un poco mejor. Y en las oficinas, por ejemplo, en las oficinas, pues uno pues trata como de que la comunicación en general con las otras dependencias, con las otras entidades, pues uno la media, porque uno sabe cómo escribir, uno sabe qué tono usar, porque también uno sabe, pues son géneros, o sea, uno sabe cómo escribir una justificación, uno sabe cómo escribir un correo, entonces también puede hacer relaciones públicas. También la literatura sirve para hacer relaciones públicas. No, es así. Entonces es algo que uno, no sé si es una cuestión de la universidad, hasta ya no sé, ya soy muy defensora de la universidad pública, yo me siento muy orgullosa, pero no sé si tan así. No sé si un egresado de otra universidad, de la carrera de literatura, tenga esa capacidad que uno tiene de ser tan riguroso y juicioso. Ya se fue la profesora Carmen Elisa, pero ella me invitó a hacer el semestre pasado, creo, una clase, y me decía: ay, es que usted habló con mucha pasión, mucha emoción, porque claro, yo hace mucho no venía a la universidad y entré al departamento y abrí el corazón y hacía así, y yo, ¿qué es esta felicidad? Y empecé a hablar, y los chicos que estaban en la clase eran como: pero ¿hasta qué le pasa? Porque estaba tan emocionada, y era... No, de verdad, era esa capacidad de decir, bueno, es que todo esto se lo estoy devolviendo pues en mi trabajo a lo que me dio la universidad. Yo creo que podemos ir cerrando, porque ya tenemos que cerrar, pero nos gustaría saber si tienen preguntas para todos, para uno, para allá atrás, aquí. ¿Quién primero? Atrás. Hola, buenas noches. Mi nombre es Santiago Castañeda. Yo me gradué de literatura en el 2013 también. Pues yo quería como comentarles una cosa que no va tan directamente a ustedes, aunque les toca por el ladito, y es que pensaba como un poco como en esos procesos tan endógamos que tenemos en literatura, porque en la carrera es de estudios literarios y está perfecta en ese sentido con el título que tiene, pues porque nos dedicamos completamente a los estudios literarios, ¿no? Pero entonces yo estaba pensando como pues en un país ideal, en un país de oportunidades ideales, donde todo el mundo pueda como ejercerse y desenvolverse de manera ideal, pues eso está buenísimo, pero creo que esto es un tema que seguramente los profes ya han discutido, pero creo que es un tema que también debería llegar un poco a los estudiantes y también a egresados, por supuesto. Es el tema como hasta qué punto los currículos que se montan aquí en el pregrado pues responden también, o sea, si
hay un purismo y una cosa muy linda por la literatura y todos sentimos como esa pasión, y todo eso muy lindo y todo esto, pero, o sea, la realidad afuera está muy dura, ¿sí? Entonces, yo discrepo completamente con Valeria con el tema de que un antropólogo le queda más difícil conseguir trabajo que a un literato o algo así. O sea, creo que eso es bastante, creo que hay que profundizar en ese aspecto, ¿no? Pero lo que quiero decir es lo siguiente, y es, hay personas que se dedican a la docencia, a la promoción de lectura. Más o menos la promoción de lectura tiene un enfoque pedagógico, no todos los que se dedican a la promoción de lectura tienen un enfoque pedagógico, hay aspectos sí, bueno, también haría uno como relativizarlo y eso, pero bueno, más allá de eso, como qué propuestas en los currículos hay, digamos, en torno a edición, a pedagogía, a gestión cultural, a promoción de lectura, para un poquito como que la gente empiece a hacer un poco de eso, porque yo pongo un ejemplo muy concreto y es en el sector público. Si una persona va a trabajar como docente de literatura, tiene que tomar un curso de pedagogía o formarse como licenciado o algo así, porque si no, no puede acceder a ese recurso en el sector público. En el sector privado hay gente que es más flexible y de pronto pues hacen algunas maniobras ahí para lograr eso, ¿sí? Entonces, claro, sí, ya sabemos que esto no es una licenciatura y todo eso como que se ha discutido mucho y todo eso, pero ¿hasta qué punto realmente desde el currículo y desde el pregrado acá de literatura se puede llegar a abrir un poquito más de puertas al egresado, ¿sí? Como a los egresados en ese sentido? Sabemos que, pues sí, no todos se tienen que brindar a la universidad, la gente también tiene que aprender a desenvolverse, pero hombre, pues unos cursos optativos de edición, de gestión cultural, de todo esto, eso ayudaría muchísimo y pues a nadie le sobra, ¿no? Pues, lo dejo ahí sobre la mesa también, es más eso. Bueno, una pregunta sobre sus elecciones post-profesionales en posgrados, quiero decir, ¿qué hicieron? ¿Tuvo que ver con lo que estaban haciendo en ese momento? ¿Les sirvió? Si han hecho posgrados y bueno, ¿qué tienen que decir sobre eso? Sobre los, si hicieron posgrados, ¿cuáles? Se relaciona con lo que están haciendo en ese momento, pensaron que se iba a relacionar con eso. Yo entré a una maestría de un nivel muy precario de esta facultad, no voy a mencionar, no la literatura, pero culturales. Ojo, no sé qué meter, el de la verga es muy interesante y todo muy chévere, pero en términos de la estructura está fatal. Y no fue útil, fue interesante y nada que ver. Mi tesis que la terminé finalmente después de 4 años, gracias. Era como sobre cosas de cultura material y electrónica, nada que ver con libros, ni cultura, ni nada. Yo empecé una maestría también acá en la universidad, que fue la maestría en educación, y hubo algo que me decepcionó mucho, que yo estaba presentando mi proyecto de tesis, y mi proyecto de tesis era generar una serie de trabajos entre las personas para hacer intercambios de conocimiento de diferentes áreas, en una estrategia francesa que funciona desde los 70. Y un profesor de sociología se paró enfrente mío y me dijo: eso no sirve para nada, y esa promoción de lectura que usted hace tampoco. Así. Entonces yo dije, ok, uno puede tener muchas ideas, pero hay un escenario académico. Yo siento que la universidad es mi madre nutricia, mi alma mater, pero también es la madrastra malvada en muchas ocasiones, porque sí hay un tema de que a veces para la universidad, si hay algo que no le parece que sea funcional, entonces no existe. Si la literatura infantil es un género, es un subgénero, entonces no lo es, porque no es importante. Siempre hay esa dinámica de que alguien escoge qué es lo que es importante para ti. Hablando también un poco de lo que decía el compañero antes, sí podría ser chévere tener escenarios donde uno aprendiera
cosas de promoción de lectura, cosas de edición y cosas así, pero obviamente eso tiene que darse después de un proceso inicial muy fuerte, porque uno no puede empezar a hacer eso desde cuando está más chiquito, porque uno pues todavía no quiere hacer muchas cosas. Si me hubieran dicho que para promotora de lectura cuando entré a la universidad, hubiera dicho que pues que qué pereza eso porque pues no, de pronto no lo dimensionaría de la misma manera que lo hice cuando salí de la carrera. Pero sí creo que hay una dinámica compleja con los posgrados, porque los posgrados tienen lo mismo que lo de las carreras, y es una selección de los currículos que no siempre se corresponden con lo que pasa en el mundo. Entonces sigue uno igual. Vale, yo ahora estoy haciendo una maestría en escrituras creativas como en la parte de guion cinematográfico, y pues como me ha servido en el hospital, pues de una forma muy, pues ha sido chévere, pero al fin y al cabo utilitario un poco. Pues básicamente cada mes tenemos que, pues, por obligación contractual, tenemos que hacer como una actividad del mes en ambos hospitales. Y pues desde que llegué yo, pues ahora hacemos como muchas obras de teatro, entonces mis compañeros están muy aburridos porque pues los hago disfrazarse de cosas muy extrañas, y los pacientes pues están contentos y nos dicen como ¿qué está pasando aquí? Sí, como, por lo general pues las entidades funcionan bastante bien, pero es como lástima que tengan como ese carácter de tienen que hacerlo. Eso es como todo. Yo también estoy terminando la maestría en escrituras creativas en este momento, pero siento que no tengo mucho que decir de la maestría. Pues, yo terminé el pregrado hace 8 años y decidí que iba a hacer una maestría cuando en realidad administración pública. Luego dije, no, guacala. Entonces dije, listo, ahora la voy a hacer en desarrollo rural. Y no, y tomé la decisión como tomé la del pregrado. Voy a estudiar lo que sea más fácil, como leer y escribir, y estoy haciendo la especialización en creación narrativa en la central. Y no, pues sí ha sido mucho, digamos que en estos años pues me he enfocado como en ser promotora y en escribir, entonces ha sido chévere porque sí, acabo de terminar una novela que es sobre una chica que dicta un taller de escritura en el Sumapaz. Y no es autobiográfica, pero casi. No, es autobiográfica porque mi tesis fue en discursos autobiográficos y yo decidí que eso me gustaba mucho. Y bueno, pero esa es otra discusión. Pero sí, claro que he incluido el resto, o sea, es dialogar y escribir dialogando. Hola. Yo voy a responder porque me falta yo. Yo hice una maestría en literatura hispanoamericana. Seguí en la misma línea solamente que enfocaba a literatura hispanoamericana, y también hice una especialización que iba a ser maestría, pero la dejé en especialización algo virtual con la Universidad de Barcelona, pero no me parece tan chévere lo virtual. Literatura digital. Interesante. Ahora sí. Yo tuve la oportunidad, yo soy también egresada de acá, y sí tuve la oportunidad de hacer un seminario de promoción de lectura, que bueno, una pasantía editorial, pero al final no terminó, no concluyó, pero hubo algo que a mí me pareció muy importante, muy interesante de lo que comenzó, y fue como una pregunta bueno, nosotros llegamos, todos estamos parados acá como desde este discurso de amamos la literatura, nos encantan los libros, sí, como es nuestra vida, pero a donde uno llega muchas veces la gente pues está justamente en el otro lado, ¿no? Como que no solamente no quiero, no me gusta porque no los he conocido, sino tengo muchas otras cosas también más importantes en mi vida, ¿no? O bueno, no sé, como que mi pregunta es también ¿en qué momento se han enfrentado con estos antipromotores de lectura? Por decirlo así, que muchas veces son los niños
quiero forzar a nadie, ¿no? Como, dale, dale, ¿no? Ven y te sientas conmigo, pues no. O bueno, no solo con los niños, sino también con personas más adultas, incluso, pues, digamos, en mi caso, también con mi familia, ¿no? Que, no sé, mi mamá no me lee y la única reseña en algún momento que le dije, léemelo, me dijo, no entendí nada. Y como mi sensación de esto acá que, ¿no? Que también yo sentía que un poco lo que estaba queriendo decir este profesor en la pasantía de promoción de lectura era como hay que escuchar también cuál es el pedido de la comunidad en el momento en el que uno llega, ¿no? O sea, y no abordar estos discursos de pronto de la literatura, o sea, como pobre tú, ¿por qué no lees? O como que cierto aire que hay ahí de pronto esta expresión, el niño no sabía cómo coger el libro. Y pues, o sea, eso es muy normal y muy natural como en un montón de escenarios del país, ¿no? Bueno, pero esa realidad era bastante grave porque estamos hablando de una cosa es que uno le guste leer y otra cosa es tener la capacidad de decodificar. Y eso sí, todo el mundo lo tiene que tener. O sea, leer es un derecho fundamental, o sea, hay que poder leer para poder vivir en el mundo, en la sociedad. Pero lo que tú dices es muy cierto y es que uno no como promotor de lectura o como literato, no hay que entrar como es que yo leo, es que yo tengo el conocimiento y la cultura, la alta cultura. Y vuelvo un poco a lo que decía Laura al principio, y no sé, algunos de ustedes, el tema de la oralidad también es muy importante, o sea, no estamos hablando aquí de que todos tenemos que leer la alta literatura y a los clásicos y eso es lo que vale. El que quiere leer, lee y el que no lo podemos convencer. O sea, hay que ofrecer, por eso es tan importante la selección y buen material, ofrecer, mostrar, hacer una muestra de un buffet de material de calidad, pero no podemos obligar a nadie a que le guste. Y no somos mejores porque seamos lectores. Nada que hacer. Es algo muy en la línea, que puedo ser rápido, y es que en efecto creo yo que hay que desliteralizar la lectura. La lectura hace muchas más cosas que producir literatura y leer literatura. Y en ese sentido creo que a veces hay que abrirse a pensar que hay un libro adecuado para alguien y puede que no sea un libro literario, puede que sea otra cosa. Y ahí siempre me hago esa pregunta y es, ¿ustedes consideran que leer un manual de mecánica es leer? Para mí sí, pero puede que otros digan, no, eso no es lectura de verdad, eso es una lectura utilitaria o algo por el estilo. Hicieron una anécdota, no la cuento solo porque sea gracioso, sino porque también es muy diciente. Un promotor chileno me decía una vez, bueno, tengo un lío porque mi pueblo tengo algo muy valioso, hay cerca de 30 clubes de lectura que reúnen a cientos de personas cada fin de semana. La embajada es que no los puedo contar en mis indicadores porque son cristianos y solo leen la Biblia, pero hay algo, en realidad, sí. Eso también es leer, en realidad. Nos guste o no, eso también es leer, y su lectura súper puesta en práctica, además, es muy interesante. Y uno tiene que entender que hay gente que no le gusta leer, no lee toda su vida y tienen vidas plenas, felices y críticas. Y entienden el mundo y viven felices. Uno debe entender eso y también un poco dejar vivir, me parece a mí que eso es importante. Vale, pues en el hospital, no sé, creo que sí hay muchos antipromotores, como tú dices. Sí, como que, bueno, están los pacientes que son inconscientemente pues, antipromotores porque pues dada su condición física pues no quieren que uno les lea, no quieren leer, solo pues, están concentrados en el y pues eso está bien. También están los acompañantes que son como no, si no trae algo bonito pues no le lea, o no, pues si no le va a leer la Biblia pues no le lea. Entonces como que, sí, como que lo mantienen a uno ahí prevenido. Es como, le va a leer ficción, pero es que esa ficción no sirve para nada. Y bueno, está bien. ¿Por qué me van a discutir en un hospital? Sí, me ha tocado también unas cosas. Me ha tocado pues,
No, el caso es que, digamos, yo creo que pues en mi caso, los que están físicamente bien y los que están, dicen como no quiero leer, pues son potenciales lectores. O sea, uno nunca obliga a nadie a nada. Siempre que uno llega, pues siempre que llego a una habitación es como, hola, ¿te gustaría como, si no quieres leer, pues hablar un rato, como de la vida y de todo? Y pues como, pues nosotros todos sabemos que la literatura está relacionada con la vida, cada aspecto, y pues más como teniendo la literatura como una vocación. Entonces, como que uno puede hablar de cualquier cosa, uno puede hablar de, no sé, de la telenovela, de libro. Y entonces habla y es como, ay no, es que la historia de amor y de esta señora y de él, y ya sale un libro y sale una recomendación, como que pues uno ahí tira como del anzuelo. Si pasa o no pasa, pues no importa, como que lo que importa es como esa conversación, básicamente. Yo siempre que cuando me cuestiono eso recuerdo mucho a Saramago. De hecho, en la reunión que hicimos para planear esto, yo mencionaba esto mismo que les voy a contar, y es que Saramago en uno de sus discursos, no sé, ya no recuerdo el cual, hablaba acerca de eso, de por qué es importante, o si es importante invitar a otras personas a leer. Y él ponía el ejemplo de alguien que le dijeron a un niño como, oye, mira, esto es un libro, tienes que leerlo porque esto es muy chévere y no sabes de lo que te estás perdiendo por no estar leyendo. Y ese niño fácilmente le podía responder a este adulto como, pues yo sé bucear y me encanta bucear, y si usted no bucea pues no sabe lo que se está perdiendo, ¿no? Entonces es como eso, digamos que lo bonito de la lectura es que puede ser un ejercicio muy libre, y pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho en este momento, y es como uno debe olvidarse de esa idea de que promover lectura es querer que todo el mundo lea o querer obligar a todo el mundo a que lea. Yo también estoy muy de acuerdo en que hay un libro para cada persona, pero puede que no todas las personas necesiten encontrar un libro, y no está mal decirlo, ni siquiera siendo promotor de lectura. Entonces yo siento que pasa eso, o sea, como, pues sí, chévere encontrar gente con la que uno pueda compartir los libros, pero pues si encuentro gente que no quiere leer, pues tampoco puedo obligar o forzar ese encuentro. Entonces es más bien eso, ya lo dijeron, es como presentar una amplia gama de posibilidades. Si justo le pego al libro que sí es, pues chévere, si no, pues no pasa nada. Pero por eso tampoco se me vaya mi trabajo, como continúo. Pues mira que lo que yo he notado como en mi trabajo es que la verdad es que no es cierto que la gente no lea, e incluso el antipromotor quizás lo que necesita es otro espacio, y el espacio lo dice todo. Hay gente que no soporta las bibliotecas y tienen derecho. Ya ves, yo tampoco, yo escribí mi tesis en una panadería y necesitaba el ruido para hacerlo, y creo que lo que he visto es cómo el cambio de lugar funciona. Por eso es que le apuesto a lo no convencional. Es una persona que no puede que no haya leído nunca en su vida, pero si le dejas el libro, qué sé yo, encima de la taza, lo agarra. Si le dejas el libro en una silla en un parque, ¡pum!, de repente algo pasa, ¿no? Entonces creo que también hay que idearse estrategias, y que esas estrategias van más allá de hablarle y recomendarle y llegarle porque puede que eso le hayan hecho toda su vida y no conocemos la historia personal que cada cual tiene, ¿no? Como al niño al que le metieron los libros obligado, pues obviamente no va a querer, y no va a querer que sean en el colegio, ni va a querer que sean por ahí, que sean, qué sé yo, en la biblioteca, eso, ni en la biblioteca ni en el cole, pero puede ser que se lo encuentre un día colgado y dice, pucha, ¿qué hace esto colgado? Yo no me daba cuenta que este objeto era lo que es. Hay un librero que quiero mucho, un amigo muy querido que se llama Lucas Insiñares, el de Mr. Fox, y él habla de la seducción, pues habla de la provocación a la lectura. Entonces va más allá de promocionarlo con la cara de pastel y con todo el discurso y el metido de el libro es importante, y va a otra cosa, y es a provocar, a mirar qué pasa con el libro que tiene imágenes, qué pasa con el libro cuando ya no es el libro sino proyectado, qué pasa cuando escuchas a través de un susurrador algo. Eso hace que una persona que en su vida ha leído de repente está escuchando a María Mercedes Carranza a través de un tubo y
cambió todo. Entonces hay que buscar, siempre hay que buscar estrategias. ¿Aló? Al parecer Diego no me endereza, loco. Yo quería hacer un comentario, más bien, no una pregunta, y es, quería recordarles que esta universidad la fundó el Partido Liberal como un proyecto modernizador de nación y que la lectura es el vehículo de civilización que escogió nuestro país. Lo queramos o no, la lectura sí es importante, aunque no todo el mundo le guste. Uno de los indicadores de desarrollo es el nivel de alfabetización, por ejemplo, y eso es evidente. Los países que más leen son los que mejor están en términos materiales. O sea, retomando esta frase de Marx, son las condiciones materiales de existencia las que determinan las condiciones espirituales y no al revés. Y eso se nos olvida todo el tiempo, y en este sentido es fundamental el trabajo de los promotores de lectura, pero en esos términos no es una profesión antigua como la de ser profesor, sí lo es. Yo entiendo que Fundalectura es una fundación de papeleros, quieren vender, y en ese sentido yo me atrevo a decir que los promotores de lectura no pueden reemplazar el vacío estructural de un mal sistema educativo que ha reducido a los profesores a unas condiciones de existencia precarias, que ha obligado a los chicos de colegio a hacer lo que es nuestra sociedad. Es decir, lamentablemente heredamos ciclos de jóvenes cada vez más descontentos, cada vez más cansados de todo, y es, no sé si sintomático, que no hay ningún egresado de acá mayor de 40, 45. La carrera ya cumplió, por supuesto, la carrera sí, pero lo que quiero decir es que no está mal que la mayoría del encuentro de egresados seamos jóvenes, me atrevo a decir entre, que sé, 18 y 35. Porque me vuelvo a preguntar lo que dije en la ocasión anterior. ¿Dónde están esos egresados todavía más viejitos que nosotros? Bueno, ya sabemos que hay algunos acá, ¿vale? Pero yo me refiero es que al problema de que estas cuestiones hay que seguirlas con datos. O sea, no solo el testimonio vale, necesitamos medir ese tipo de cosas. Y lamentablemente, bueno, si el CERLAC puede ser un gran aliado en ese sentido, pero me refiero también en comparación con otras carreras, cómo se insertan otras profesiones de las ciencias sociales o de las humanidades en el mercado laboral. Esos datos es importante conocerlos, necesitamos esos datos porque son la base de asociación. Yo me pregunto, ¿hay una asociación de promotores de lectura? Debe haber, seguro. Seguro, bueno, de editores, ¿hay una red de editores? Creo que no. ¿Hay una red de traductores? Como que sí, pero a lo que me refiero es que las asociaciones tienen sentido si son capaces de articular la información que está dispersa con un propósito colectivo, y en ese sentido pues los invito en general a todos que intentemos recopilar datos centralizados, bien sea por el CERLAC o por el departamento, para hacer un diagnóstico de en qué estamos, a dónde vamos, de dónde venimos también, porque la profesión de promoción de lectura no es nueva y habría que reconocer eso, pero más allá del testimonio, con cifras, con datos. Tú sé que es un comentario y sé que no tenemos tiempo ya, Johnny, pero a mí me parece fundamental el llamado de Juan, y de hecho una cosa que extraño es que hubo un encuentro como este hace 4 años. ¿5? 5. Bueno, hace un montón de tiempo. Y este tema surgía en este momento, como ven, tenemos que sistematizar lo que sabemos de lo que está haciendo cada uno, no sé qué, y no sé si el departamento, la facultad o la universidad, cada tanto envía una encuesta de egresados. Yo he recibido un par que, perdón si alguien estoy vinculado acá, pero terriblemente mediocres porque no preguntaban nada que le permitiese a uno sacar una información de interés de esto, y lo que es peor aún, yo nunca vi que eso se reflejase en ningún tipo de estudio. Venga, un porcentaje tal de los egresados está vinculado a tal tipo de entidad o a ese tipo de actividades. Es fatal la cosa, y lo sí siento acá,
Depende de nosotros, pero también depende del órgano de la facultad de la universidad que se encarga de estas cosas, que siento yo que está muy precarizado en términos de por los egresados y bienestar. El bienestar para egresados es realmente paupérrimo en la Universidad Nacional. Y siento yo que también es una exigencia política, como egresados a bienestar, para que cumpla la función que le corresponde de sistematizar, hacer seguimiento y crear bolsas de empleo. En todas las putas universidades hay bolsas de empleo. Menos acá, en realidad. Es una cosa espantosa, es realmente muy difícil. Chicos, nomás yo hace un par de años he tratado de enviar una convocatoria para pasar en el CERLAT, no llega nunca la gente de literatura, nunca. Y lo envío a la oficina de, ¿cómo se llama? Extensión acá, que lo ejecuta, y hablo con los profes y les digo, como, oiga, no llegó nadie de literatura y la persona que me llegó de otra carrera, no voy a mencionarla, está fatal, porque no llega gente del departamento y me dicen, es que nunca nos ha llegado. Entonces, siendo también, claro, una responsabilidad colectiva nuestra, pero también de exigir a la universidad que cumpla los roles que debe cumplir y que otras universidades se están haciendo y que garantizan una mejor condición de vida y de agregación para sus egresados. Una preguntita muy chiquitita, simplemente, básicamente sí o no, para que puedan llegar. Hay posgrados, retomando un poco la pregunta de John, que me imagino que podéis ir allá. Hay posgrados en edición, hay, no sé, pedagogía, por ejemplo. No sé, no conozco y no creo que haya, por ejemplo, una maestría, si no hay, me corrigen, en promoción de lectura. Entonces, la gran pregunta un poco a la que iba, un poco la pregunta a la que iba, era teniendo en cuenta sus experiencias personales, pero que también tienen como una serie de contactos con lo vivencial y lo experiencial, si para ustedes les parece que es necesario o no un énfasis académico postgraduado en una promoción de lectura, por ejemplo. Porque lo que yo encuentro, por ejemplo, es política pública con énfasis en, es decir, es de política pública, pero es posible o sería posible para ustedes crear todo un programa, estoy imaginando, una maestría en promoción de lectura y lo que eso conllevaría dentro de aperturas también como de cierres. A mí se me ocurrió una idea loca con eso, que también puede partir de nosotros, y es, hombre, si nosotros sabemos estas cosas que ocurren, yo le decía a Valeria, pues deberíamos proponerle al departamento que hacemos unas clases sobre cómo funciona una política pública. Y que nos hagan un grupo de chinos y les contamos cómo funciona la barra y les ponemos todos los exceles del mundo y demás, y les digamos, ese tipo de cosas se pueden promover a través de una asociación de egresados, pero eso depende más de nosotros y queda más del lado de Fran que del lado de la universidad para poder empezar a dialogar con la universidad. Por eso es que Francisco dice pues que llevamos 5 años patinando y que entonces pues toca como ir a la acción. Porque ese es uno de los objetivos de esta reunión. Bueno, ya... Espera. Una anotación sobre lo que acaban de decir, y es que precisamente esta reunión de egresados sale o parte precisamente de la necesidad de crear redes entre los egresados y los estudiantes, ¿no? Ya lo han dicho, la Universidad de los Andes, por ejemplo, cada semestre, si no estoy mal, hace como unas charlas semanales sobre diferentes espacios como los que estamos haciendo hoy. La idea es pues, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque es que no es solamente señalar la carencia, sino, bueno, ¿y dónde están los responsables para llevar a cabo eso? Que es una tarea bastante difícil, si no estoy mal, ¿no? Eso tampoco depende solo de la universidad, sino también de una iniciativa o de una voluntad política de todos los que estamos acá, tanto de los estudiantes como de los egresados. Y yo creo que los estudiantes tenemos la suficiente voluntad como para decirles, venga, cada semestre podemos hacer unas charlas, una semana completa de esta, y vamos a hablar sobre editorial, ¿no? ¿Cuál de los egresados se le mide hacer esa charla un día? Otro de docencia, ¿quién se le va a medir a hacer eso, no? Pues ahí les queda como... Y si se puede, de esos ejercicios salió la pasantía en promoción de lectura, y de esos ejercicios salió la pasantía en edición, y de esos ejercicios han salido esas cosas, o sea, eso sí se ha hecho. Y es importante recogerlo porque eso sí se ha hecho y
y es una cosa que toca es como sistematizar un poco. Pues ya que de pronto no queda libre, entonces podemos empezar a mirar. Pero sí hay que mirarlo entre todos. Bueno, Jacobo también quiere darme información respecto a las encuestas. Las podemos dar afuera, ¿no? Entonces se reúnen con Jacobo. Sí, por eso, o sea, mientras van saliendo, yo sé que todas estas preguntas y posibilidades quedan en el aire. El encuentro está pensado también para eso. Todos los estudiantes, todos los egresados ya saben que tenemos un correo creado para egresados, un perfil de Facebook para egresados. La idea es que empiecen a servir como canales de comunicación entre ambos bandos. Si se dan cuenta una cosa de las dos mesas de hoy, que son bien distintas, es que sirven para seguir expandiendo la academia, que es uno de los propósitos de este encuentro también. Bueno, nos vemos mañana, todos tienen muchas ideas, por favor vengan, vamos a tener una mesa dedicada a la docencia, una mesa dedicada a los procesos editoriales, un grupo de mujerengue y un cóctel en el que todo esto puede, ¿no? Consolidarse en propuestas, ya que todos son muy propositivos. Muchas gracias por venir y nos vemos mañana. ¿Cómo se aleja? Eso, les da la cruzada a todo el mundo.